El siguiente programa es una producción de Efraín Rodríguez Producciones. Grado 33. Grado 33. Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Grado 33. Una noche más, una semana más. Les pedimos de antemano una disculpa porque día lunes y martes no realizamos programa debido a situaciones personales de trabajo, pero ya estamos aquí con una energía renovada. Realmente nos sentimos muy congratulados de estar de nuevo con ustedes. Recuerden que este programa es creado exclusivamente para ustedes y ustedes son los que dan la difusión a este programa, ya sea comentándolo con sus amistades o sus contactos en las redes sociales. Así que ojalá puedan ayudarnos a que este programa cada día sea más grande y mucho mejor. Así que el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Estoy segurísimo que a más de a uno de ustedes les va a llamar la atención. Vamos a hablar sobre los 7 pecados capitales. Y el día de hoy, pues también de verdad es un gusto tener a nuestro compañero, amigo e investigador, Omar Rendón. Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Pues nuevamente un gusto estar aquí contigo en esta mesa de trabajo, como siempre buscando temas que puedan interesar de la mejor manera a nuestro público, todos nuestros cibernautas que siguen este programa, como ya lo hemos comentado en otros. Es un regalo que les queremos dar, como siempre, de conocimiento, de apertura, de conciencia, porque pues no podemos tener una mente cerrada, porque sería como querer abarcar el mundo a través de un túnel, como si quisiéramos cruzar el océano en un túnel estrecho, cuando el océano pues es una dimensión gigantesca de muchas cosas. Así también es el mundo, así también es la conciencia humana, y todos estos temas pues son abiertos para que ustedes, amigos, nos llamen. Recuerden, no dejen de llamarnos, de preguntarnos, de hacer sus comentarios, sus opiniones. Nos interesan mucho saber cómo ustedes se mueven en el mundo con estos temas. Y bueno, como siempre, saludarlos a todos ustedes, a la producción, a Brandon, a Jonathan, y a todo el cuerpo y el equipo de Portal Hidalgo, y también a nuestro productor Efraín Rodríguez Lechuga, y a nuestro también muy querido amigo el maestro José Chávez, y sobre todo a ti, Francisco, que pues siempre tienes a bien aquí moderar esta mesa, y pues yo también mucho gusto estar aquí. Un saludo a mi familia, a mi esposa, a mi hija, que tanto las quiero. Y bueno, pues comencemos, Francisco, de una vez, lo que tú nos digas. Claro que sí. Primero y antes que nada, les recordamos que en el estudio tenemos una línea telefónica por medio de la cual se pueden comunicar con nosotros de forma más directa. El número es el 313-7433. Repito, 313-7433, para que tengamos esa comunión mucho más directa. Y también realicé una pequeña cápsula conforme al tema que se va a tratar el día de hoy. Así que si la producción allá está de acuerdo, vamos a escucharla. Los 7 pecados capitales son conocidos también como agregados psicológicos. Son un importante concepto cristiano
pero curiosamente no aparecen en la Biblia. Aparecen en Egipto después de 300 años, después de que se escribió el Nuevo Testamento. A ver, chécale porque no me acuerdo. En el año 375 después de Cristo, un monje de nombre Evagrio Póntico realiza una lista de todos aquellos considerados hasta ese momento las tentaciones más fuertes a las que se tenía que enfrentar el ser humano, concluyendo que 8 eran dichas tentaciones. Pero fue hasta 590 después de Cristo que el Papa Gregorio Magno redujo a 7 la lista y proclamó que dichos pecados eran mortales. En esta lista figuran conceptos como la ira, la envidia, la soberbia, la lujuria, la avaricia, la gula y la pereza. Un referente a los 7 pecados capitales lo es la Divina Comedia de Dante Alighieri. En ella nos narran cómo Dante, a sus 35 años de edad, baja a los infiernos un Viernes Santo del año 1300. En solo 24 horas recorre los 9 círculos del infierno en busca de su amada. Describe cómo este lugar, con forma de embudo, alberga y espera a todos y cada uno de aquellos que han infringido las penas capitales. Lo divide en alto y bajo infierno. Los primeros 5 niveles forman la parte superior y los últimos 4 las profundidades del Averno. Nos dice que aquello es una ciudad llena de mezquitas rojas, amuralladas por paredes de hierro, y en lo más profundo de dicho embudo se encuentra Lucifer en una grieta creada por las aguas del río Eleteo, y junto a él el peor traidor de todos los tiempos, Judas Iscariote, recibiendo su castigo de las manos del propio Lucifer. Gracias, Brandon. Cada pecado capital es regido por un demonio. Y hoy, en esta mesa, en grado 33, haremos referencia a cada uno de ellos. Así que, acompáñennos a descifrar los 7 pecados capitales. Después de esta pequeña cápsula realizada por un servidor, espero que les haya agradado. Y mi querido Mar, pues realmente este tema es un tema que va a tocar seguramente alguna que otra fibra sensible. Les recordamos a nuestro querido público que no es nuestra intención juzgar de forma alguna los bases religiosas de ningún tipo. Simplemente estamos haciendo un análisis lo más imparcial posible de este tema. Sí, Fran, este es un tabú tanto religioso como también ocultista, y si tú quieres llamarlo gnóstico o metafísico, ya que finalmente estas características que vamos a enunciar ahorita de lo que vendrían siendo las faltas o fallas del ser humano, como lo puedo yo poner en ese concepto, las fallas o las tentaciones que hacen que el hombre, digámoslo así, se pierda la conciencia y realice actos pues negativos, actos que son reprobables para la mayoría de los códigos de conducta a muchas de las religiones que congenian con el cristianismo, sobre todo con el cristianismo, tienden a llevar a mal la acción de estos conceptos, de estas faltas o fallas,
o podemos decirlo como también los manejan los gnósticos, los defectos psicológicos o las fallas, los agregados psíquicos que corrompen el alma o que corrompen al ser. Así en términos muy generales, muy directos. Y bueno, pues hoy esperemos poder darles, amigos, digámoslo, explicar cada uno de ellos, pero hacer referencias en las religiones otras, como por ejemplo en el budismo, por ejemplo en el Tao y en el sintoísmo, que son otras religiones, incluso hasta en el Islam, que son religiones, digámoslo así, contrarias o que tienen otras bases, pero que también tienden a manejar este tipo de conceptos. Digamos que no son contrarios, que son vertientes diferentes de un mismo fin último, que en este caso sería el amor universal, ¿no? Porque realmente hay, por ejemplo, el budismo, pues no es considerado, no se considera a sí mismo como una religión, ¿no? Se consideran como una doctrina filosófica, simplemente. Entonces... Que se convirtió para muchos se convirtió en religión. Exacto. Sí. Ahí caeríamos en ciertos, ¿cómo decirlo? Como en ciertos agujeros negros, ¿no? Hablando... Filosóficos. Sí, de tipo filosófico. Así que lo que vamos a intentar en esta noche, si ustedes no lo permiten, precisamente antes de ir a un corte comercial, es que podamos de alguna manera desmenuzar cada uno de ellos, pues a la profundidad que cada uno tal vez se pueda adaptar en esta mesa, porque recordemos que el tiempo es un tirano y tenemos realmente un espacio reducido. Vamos a tratar de que ser lo más extensos posibles en cada uno, y esperemos que si ustedes tienen por ahí alguna pregunta, alguna inquietud, se comuniquen con nosotros a este estudio al 313-7433, repito, 313-7433, para que sean parte de esta mesa como siempre lo hemos mencionado. Así que vamos al siguiente corte comercial y regresamos con este tema a fondo. El siguiente programa es una producción de Efraín Rodríguez Producciones. Grado 33. Grado 33. Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Regresamos después de este pequeño corte comercial. Les agradecemos que sigan con nosotros y vamos a irnos directamente al tema de esta noche, mi querido Mar. ¿Y qué tal si empezamos con la ira, que según la religión católica o el catolicismo o el cristianismo, dependiendo desde el punto de vista religioso que se vea, pues realmente es el pecado, digamos así, más grande que hay, porque da origen a muchos
de los otros pecados, y que de una forma u otra este es como, digamos, el precursor de la maldad humana. Bueno, es que finalmente también tenemos que ser muy objetivos en que también estos pecados son, en la filosofía gnóstica le llaman que son cabezas de legión. ¿Qué quiere decir? Que solamente son, digámoslo, el concepto principal, pero detrás de ellos vienen otros más que se derivan de ellos y que finalmente desembocan en cada uno de estos. En este caso la ira, estamos hablando de un pecado que tiene mucho que ver con los enfrentamientos, con las guerras, con el deseo de destruir ya sea al prójimo, a los objetos, o todo ese tipo es un sentimiento más que nada de destrucción. La ira vendría siendo, es tan fatal porque una persona con una ira pues ya al extremo, pues es capaz de asesinar, es capaz de destruir y no le importa en ese momento lo que siente. Lo único que quiere en ese momento es disipar toda esa energía que se acumula en su ser, en su mente, porque invade todo el ser de la persona. Y bueno, tú por ahí tienes algunas referencias de los demonios que creo que gobiernan en la parte filosófica, en la parte conceptual, religiosa. ¿Cuál es el nombre de estos demonios? Por ejemplo, en el de la ira, mi querido Omar, el demonio que se supone es el creador de esta en el ser humano es Saamón, que cuenta con la facultad, digamos así, de poder llevar a cuentas cosas del presente y del pasado, pero que también es un demonio que a sus huestes puede comandar hasta 40 legiones. Así que es un demonio que realmente nos habla de esta fuerza que tiene la ira, de este empuje precisamente que digámoslo así, en la naturaleza humana es el detonador de muchas de las grandes fallas que tenemos como raza, ¿no? Por si no lo sabían, hay un promedio de 50 guerras peleándose en este momento en el mundo y siempre es más o menos, varía poco, siempre hay una constante en el ser humano y es precisamente la guerra, que es como el fin último de la ira, mi querido Omar. Bueno, quiero hacer una observación. Cabe destacar que también vamos a hablar rápidamente del concepto, también en el concepto de la psicología, en el concepto de la estructura psíquica del hombre. La ira también tiene mucho que ver con el sentimiento, con el instinto de conservación o el instinto también de la defensa, de la defensiva. Dicen, si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente tiene que haber un agresor y un agredido. Pero el agredido también no se queda con los brazos cruzados. Sabemos que es una cuestión recíproca. Y a veces es complejo tratar este tipo de emociones porque son emociones inherentes al ser humano. En la parte gnóstica, rápidamente se los comento, la parte gnóstica nos dice que todo esto, estos sentires o estas fallas psicológicas se pueden sublimar a través de diferentes ejercicios y a través de la meditación para comprender cada uno de ellos y irlos depurando o de alguna manera aminorando hasta convertirlos en cero. Sin embargo, sabemos pues que la parte psicológica es muy, muy estricta en el sentido de que dicen respetarle al ser, el ser humano es respetarlo tal como es, pero nosotros de alguna manera lo que les venimos a comentar hoy es que el pecado de la ira es el más fuerte de todos. Las religiones lo consideran como el peor, ¿no? Y que finalmente pues vamos a hablar de los demás. En sus referencias lo único que podemos decir es que la ira tiene que ver con el instinto de conservación, tiene que ver con el demonio Samón y que finalmente es el sentimiento de la destrucción tanto hacia afuera como a veces puede ser destrucción hacia adentro del mismo ser. Claro que sí, recordemos que precisamente una de las manifestaciones de la ira puede ser con uno mismo y luego hay ira reprimida que se manifiesta, como tú bien lo mencionaste, en algunos otros aspectos psicológicos de
la mente humana. Y pues, mi querido Omar, pasamos con la siguiente, con el siguiente pecado capital, que sería la envidia. La envidia, entonces comenzamos con conceptos muy directos y abstractos del ser humano. La envidia, ¿qué es? Es aquel sentimiento que yo tengo de no sentir felicidad porque mi prójimo tiene, o digamos, mi otro igual, mi otra parte, otro ser humano, tiene cosas o hace cosas que yo quisiera hacer y tener, pero yo no puedo estar contento ni feliz si esa persona es más feliz que yo. O que tiene objetos que yo quisiera tener. Y la envidia es decir, ¿cómo me gustaría tenerlos? Pero, ¿por qué son pecados capitales? ¿Por qué? Porque son destructivos. Porque finalmente esa es su fin último, la destrucción. Si no destruyo al otro, me destruyo a mí mismo con ese sentir de insatisfacción, de creer que yo no puedo hacer, o porque aquel no tiene el derecho de ser feliz o de tener lo que tiene, porque yo también quiero serlo o incluso quiero tener lo mismo o hasta más que esa persona. Y lo abarcamos en todos los contextos. Y aquel es porque aquel es simpático y todo el mundo le cae bien, y a mí yo no le caigo bien a muchos o le caigo bien a pocos. Ya le tengo envidia y le tengo coraje, y al rato hasta digo, me cae gordo, empiezo a hablar de esta persona, mal de él, y bueno, resulta que entonces comienzo yo a destruir, porque por eso son pecados mortales, porque lo que llevan a su fin último es la muerte, la destrucción e incluso el daño a mi prójimo, el daño al ser humano o a las cosas de aquel ser humano. Así es. ¿Qué demonio es el que comanda a este pecadito? A este pecado capital. Pecadote. Recuerden que no hay envidia buena, ¿eh? O sea, envidia es envidia, y la envidia como tal roba la energía del prójimo, trata de hacer la propia, así que hay que tener mucho cuidado con él. Pues precisamente el demonio que rige este pecado capital es Leviatán, que seguramente por ahí en alguna película, en alguna historia, sobre todo del mar, podrán recordar que se le menciona mucho, que precisamente Leviatán, al ser un monstruo marino tan grande que era capaz de hundir naves, ¿no? Y que era liberado por el mismo Poseidón para que fuera su brazo de venganza, ¿no? Fuera su ejecutor de las cuentas que tenía que cobrarle no nada más a los hombres del mar, sino a aquellos que atentaban contra él. Entonces siempre se menciona a Leviatán como este demonio que tiene esta injerencia en lo que se trata de las propiedades, de las cosas materiales. Quien cuida los tesoros del mar, ¿no? Entonces comanda precisamente a todas estas legiones de animales marinos y de demonios marinos, ¿no? Para proteger, y también para, como lo mencioné, para ser el brazo de la justicia, por decirlo de alguna forma, de los que gobiernan los mares. Así es. Y bueno, pues nuevamente tenemos que ser muy cuidadosos de que es en la cuestión psicológica, la envidia tiene que ver con el autovalorarse, con el no pensar que tú eres menos que los demás o que no mereces esto o aquello. Todos merecemos, al momento de llegar a este mundo tenemos derecho a todas las cuestiones, tanto el bienestar común, todos los derechos sociales y todo, pero si desde que yo soy niño quizás me dicen que no puedo, que no soy, que tú no mereces, que tú no... Entonces ahí es donde comienza ese pequeño defecto que puede ser más implantado, que no, es inherente al ser humano, solamente es alimentado por las cuestiones negativas de la poca dignidad o de los autovalores bajos. También podemos decir que desde el punto gnóstico es el ego en una de sus grandes expresiones, y que precisamente cuando concientizas o entras en un nivel de conciencia un poco más elevado, te das cuenta que, como tú lo mencionaste, todos tienen derecho a tener, ¿no? Y hacer y ser lo que tengan que ser, hacer lo que puedan hacer,
y tener lo que puedan tener. Así que cuando entras en este nivel de conciencia te das cuenta que tú no necesitas lo que el otro tiene. Que a ti llega lo que tú le pides al universo, y entonces es ahí que podemos de alguna manera pues aterrizar, digamos, este pecado que realmente para muchas personas se les hace menor. Para muchas personas se les hace, de todos los pecados, se les hace el más inocuo tal vez, ¿no? Pero realmente no. Es una acción que tiene, como bien lo mencionaste, una doble energía, ¿no? La energía que quitas más la energía que pierdes por estar encaminado en ese pensamiento que te aísla del otro, y entonces, como te divides del otro, es más fácil ver al otro como una contraparte, ¿no? Así es. Y recuerden que todos se combinan. Rápidamente un ejemplo, si de la envidia puedes pasar a la ira fácilmente. Es que estoy molesto porque él tiene que hacer así, porque ella tiene que verse bella, porque ella, y yo entro en esa ira. O sea, son combinables. Así es. Y vamos a ver eso que precisamente acabas de mencionar, que seguramente cualquiera de estos pecados en algún momento dado pasan por la ira. Por eso es que se manifiesta que la ira es el principal y más arduo rival que tenemos para el crecimiento propio. Así que les recordamos que los teléfonos en el estudio es el 313-7433, repito, 313-7433. Así que vamos a un corte comercial y regresamos. Grado 33. Grado 33. Iley Yemayá ofrece a usted lecturas de cartas españolas, tarot y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, carbón vegetal, fermonas, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad. Recuerde, solo en Iley Yemayá, Plaza Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Una sesión de bioneuroemoción te ofrece un punto de vista diferente, fruto de comprender cómo tu forma de interpretar la realidad está influenciada por creencias familiares y culturales, así como por experiencias pasadas. Se trata de liberarte de las emociones que condicionan tu vida y pueden acabar repercutiendo en tu salud y bienestar. Consultas de bioneuroemoción con el Dr. Odilon González Hernández. Citas al teléfono 313-5266 o visítanos en la calle Revolución 385 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. También te ofrecemos terapias de rehabilitación, sanación reconectiva a distancia, reconexión del Dr. Eric Perron. Y recuerda, citas al teléfono 313-5266. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos aquí a la mesa de análisis de grado 33. El día de hoy estamos hablando sobre los 7 pecados capitales y tenemos por ahí unos saludos, mi querido Omar. Sí, claro, como siempre a bien, nos saluda esta noche con mucho gusto y que lo estimamos bastante al maestro José Chávez, que pues tiene a bien hoy a escucharnos, ya que tuvo algunas cosas que hacer por ahí, por eso pues no estaría con nosotros. Pero gracias, maestro, gracias por mandarnos este gran saludo. A Octavio Rueda también, que nos saluda en estos momentos y que también está viendo el programa. La señora Rosa Aurora, que bien, ya en otros programas hemos escuchado que también nos manda muy buenos saludos. La señorita Leti Fernández, que también por aquí la tenemos, y al señor Antonio Rivas. Muchas gracias por escucharnos y gracias por sus saludos, que como siempre son muy bienvenidos. Gracias y todos los demás personas que nos escuchan. Y también estábamos mencionando, ya entrando de lleno con el tema, de los primeros pecados capitales, como lo es la ira y la envidia, mi querido Omar. Pues omitimos por ahí decir qué órganos del cuerpo rigen estos pecados como emociones que son. Como emociones que son, como esa energía, la energía no se crea ni se destruye, es igual que la materia, solamente se transforma o cambia de lugar. En términos muy generales, la ira, cuando la llevamos a los extremos en el cuerpo, va a afectarnos el corazón sobre todo. La circulación, el hígado y la vesícula. Toda aquella persona que se traga los corajes, se los come, a lo tarde que temprano tendrán que quitarle la vesícula biliar. Y si continúa, puede llegar a las cirrosis hepáticas y en sus últimas consecuencias al infarto, si no tiene buena alimentación y si de paso lleva este pecado hasta sus últimas consecuencias en el cuerpo, un infarto. ¿Y la envidia? La envidia esa la vamos a encontrar en el páncreas. Lamentablemente esa cuestión de la parte del dulce tiene mucho que ver con también la gula tiene mucho que ver, que ahorita vamos a hablar de ella, me adelanto un poquito, tiene que ver con la parte del páncreas, pero el páncreas, incluso cuando tenemos problemas de, familiares de herencias, el páncreas es el que nos va a jugar la traición, en cuestión de la diabetes y otras enfermedades que el páncreas puede desencadenar. Pues seguimos entonces con la soberbia. La soberbia es el ego superlativo, le podemos llamar, de cuando es el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si se puede mucho más lejos, todavía sigue siendo el yo. Pero aquí tenemos siempre a bien mencionar que aquí hay un pequeño bache en cuestión de la soberbia, el orgullo. El mal orgullo a veces lo podemos confundir con la dignidad. Sabemos que al momento de llegar a este mundo nosotros precisamente le llamamos el ego, a esa parte interna del yo, que incluso en astrología pues el ego también lo simboliza el sol, lo simboliza esa parte, el alma que brilla aquí en el mapa y en la escuela de la vida. Pero el problema es cuando ese yo sobrepasa de importancia a todos los demás, o a veces hasta yo mismo puedo sentirme como un ser demasiado especial. Ya no especial, todos somos especiales, todos estamos hechos de la misma materia, todos tenemos la chispa divina dentro de nosotros. Las mismas capacidades. Las mismas capacidades, no somos más que los demás, ni yo soy más que mí mismo. A veces hasta yo mismo puedo sentirme que soy
un Dios sobre la tierra, cuando no sabemos que no es así. Y a veces está mal empleado o está confundida la dignidad con el orgullo, con el mal orgullo, que es el mí mismo, le dicen el mí mismo, dicen en la filosofía gnóstica, el maestro Samael Aumbeor, que el mí mismo, el yo mismo, es aquella parte que nosotros alabamos de más. Pero sin embargo, pues, para las religiones también es comandada por un demonio. ¿Cuál será, Frank? Efectivamente, el demonio supremo, el que fue el ángel caído que fue expulsado de los cielos precisamente por quererse sentir igual o más que Dios, ¿no? Estamos hablando del mismísimo Lucifer. Así que, digo, poco se puede decir de esto, pero Lucifer quiere decir portador de la luz, ¿no? El portador de la luz. Entonces, esto nos habla de precisamente este ego superlativo del que tú nos mencionabas, que realmente tiene esta característica de engrandecimiento, de superioridad para con los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, y también diríamos que es no nada más uno de los demonios más importantes del panteón demoníaco, ¿no? Sino que realmente nos habla de que desde este punto de vista obscuro, pues es una de las situaciones que debemos tener mucho, mucho cuidado, mi querido Omar. Así es. Y bueno, este pecadito también, que no es ningún pecadito, ¿verdad? Es un pecadote. Es un pecadote. La soberbia en la parte de nuestro cuerpo nos va a afectar en el sistema nervioso central, porque incluso tiene mucho que ver con la depresión. También cuando no me siento valorado, cuando mi ego no es alabado en un porcentaje, voy a tender a tener depresión, voy a tender también a sentirme no valorado. Y finalmente pues va a decaer el sistema nervioso, va a decaer. Y también, obvio, bueno, por obvias razones, la soberbia tiene mucho que ver también con la parte del corazón, porque el corazón finalmente es la chispa divina que llevamos todos, es el símbolo del sol en la parte astrológica, ya les comentaba. Entonces, por ende, la demasiada soberbia cuando se vuelca contra el ser humano, es una de las partes que va a afectar el sistema nervioso central, que incluso el ego, el orgullo, tiene mucho que ver con el signo de Leo. Así que tengamos mucho cuidado, signo de Leo, no te vayas de largo. Lo normalito. Y pues continuamos con la lujuria. La lujuria, wow, uno de los pecados yo creo más, podemos llamar más controversiales en la cuestión del tabú sexual del ser humano. Porque la sexualidad es la fuerza más grande que mueve a todas las masas de la naturaleza. La reproducción es, digámoslo así, el punto medular de la conservación de cualquier especie, Frank, ¿tú sabes? Pero también de la creación de la vida y del milagro de la vida. Entonces, es una parte muy complicada al tratar con la lujuria, porque la lujuria, en su parte negativa, en la cuestión religiosa, se llama incluso Cristo sí lo llegó a mencionar en uno de sus pasajes del Nuevo Testamento, cuando dice que todo aquel hombre que mire a una mujer ya con lujuria ya está cometiendo ese pecado en su corazón y en su mente. Por ende, la lujuria es mirar con ojos de demasiado deseo, de un deseo carnal desenfrenado, lo podemos decir así, desenfrenado y de cierto modo pues destructivo, en el sentido de que quiero tener a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, porque no solamente la lujuria a veces la quieren particularizar en la cuestión masculina, pero la femenina también tiene su que ver y son fuerzas iguales, que hay que tener mucho cuidado con pensar que si el hombre es el más fuerte, que si la mujer es la más débil, o a veces no, es que la mujer tiene características, no hay que hacernos bolas con eso, son fuerzas iguales, totalmente de la misma intensidad. Entonces la lujuria pertenece tanto a la parte femenina como a la parte masculina. Aquí no discrimina uno ni al otro. Y es buscar ese deseo desenfrenado de poseer de forma sexual a la otra persona. Y fíjate que de este pecado capital me di a la tarea de buscar una pequeña fábula, digamos así, o una pequeña historia
que habla precisamente del demonio Asmodeo, que es el que domina este pecado. Y nos dice que Asmodeo se enamora de Sara. Y que cada vez que Sara iba a tener su noche conyugal, su noche de bodas, ¿no? Pues su llegaba su unión carnal, llegaba Asmodeo y mataba a los esposos de Sara. Y llegó a hacerlo con 7. Entonces Sara, al buscar una solución, se encomienda al arcángel Rafael. Y entonces se le aparece y le dice que tome las entrañas de un pez y que las queme. Y entonces, antes de tener esta unión conyugal, y así es que cuando los quema, los vapores espantan al demonio Asmodeo y lo hacen huir hacia Egipto, lugar donde precisamente es capturado por el arcángel Rafael, y desde entonces se dice está ahí. Perfecto, ¿no? Es una fábula muy, muy, muy... Y aparte, déjenme decirles que este pecado, como bien lo mencionaba Omar, tiene varias vertientes. Porque precisamente mientras para el cristianismo es una parte muy obscura de la conciencia humana, para las culturas orientales es todo lo contrario. Es el detonador precisamente de todo lo bueno que podemos tener nosotros como ser humano. El principal chakra raíz, el Muladhara, que se encuentra precisamente en los órganos genitales y que de ahí sale y detona todos los demás chakras, ¿no? O sea, ese es el origen de nuestra energía primordial y prístina. Así que se me hace muy, muy interesante este tema que estamos tratando para ustedes el día de hoy. Así que les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, ya sea por medio del chat del programa en la red social de Facebook en Portal Hidalgo, o también a través de la web www.portalhidalgo.com. Ahí nos escuchará nada más como si fuese radio, pero estaremos muy, muy, muy encantados de estar recibiendo sus comentarios, sus preguntas y cualquier aportación para esta mesa. Así que vamos al siguiente corte comercial y regresamos. Grado 33. Grado 33. Iley Yemayá ofrece a usted lecturas de cartas españolas, tarot y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, carbón vegetal, feromonas, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad. Recuerde, solo en Iley Yemayá, Plaza Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Una sesión de bio-neuroemoción te ofrece un punto de vista diferente, fruto de comprender cómo tu forma de interpretar la realidad está influenciada por creencias familiares y culturales, así como por experiencias pasadas. Se trata de liberarte de las emociones que condicionan tu vida y pueden acabar repercutiendo en tu salud y bienestar. Consultas de bio-neuroemoción con el Dr. Odilon González Hernández. Citas al teléfono 313-5266 o visítanos en la calle Revolución 385 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. También te ofrecemos terapias de rehabilitación, sanación reconectiva a distancia, reconexión del Dr. Eric Perron. Y recuerda, citas al teléfono 313-5266. Se encuentran escuchando Grado 33.
Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Regresamos aquí a su mesa de análisis en grado 33 y nos da mucho gusto contar con la colaboración desde allá, desde su casita. Me imagino que está allá en su pueblo, así que maestra Rosa Aurora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? También muy bien, muy contenta de que esté nuevamente al aire. Gracias, maestra, apreciamos precisamente el valor que usted le da a este programa y pues díganos qué quiere compartir esta noche con nosotros. Mira, les quisiera compartir un poquito sobre el comportamiento de los seres humanos en relación a estos 7 pecados capitales, que prácticamente más bien lo enfocaría en lo que sería la ira, según la psicología y el desenvolvimiento del ser humano dentro de la sociedad y dentro del desarrollo de los seres vivos también. Adelante. Sí, mira, respecto a esto, acabo de leer un libro de psicología precisamente por la diversidad de forma de pensamiento que tenemos cada uno de los seres humanos y sobre todo las decisiones a la hora de tomarlas. ¿Qué tanto era la importancia de estos sentimientos al tomar una decisión? Un animal toma ciertas decisiones por instinto, que fue lo primero que se desarrolló en nuestro cerebro. Después, no recuerdo muy bien, no soy buena para memorizar, pero recuerdo que crearon ciertas raíces en nuestro cerebro que manejan la parte sentimental, los sentimientos en el ser humano, que supuestamente es lo que nos hace la diferencia entre los animales y el ser humano. Entonces, el ser humano tenemos esa diferencia de que razonamos, pero ¿cómo es nuestro razonamiento a la hora de tomar las decisiones? Las tomamos precisamente con los sentimientos. Y me hubiera gustado citarte una frase muy bonita que el autor toma, que la tenía yo en mi libro, pero no la encontré en la mano ni el libro, me parece muy importante, y precisamente es dominar la ira. Ahí precisamente el ser humano tiene fundamentalmente, para cualquier decisión, es dominar la ira. Si el ser humano llega a dominar la ira, llega a tomar buenas decisiones. Hemos visto dentro de todas las sociedades y en el desarrollo de los pueblos, de las civilizaciones, que mientras se tomen con las decisiones con la ira, serán siempre decisiones mal tomadas, serán decisiones de las que nos podemos arrepentir después. Muchas gracias, maestra. Tiene toda la razón usted al mencionarlo. Precisamente nosotros lo mencionábamos al principio del programa, que la ira es precisamente el principal pecado capital que hay que tratar de controlar. Por eso le dedicamos un poco más de tiempo a este mismo. Y pues nos da mucho gusto que haya participado con nosotros. Ya sabe que los micrófonos de grado 33 están abiertos para usted cuando usted guste. Bueno, muchísimas gracias y me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo por todos los temas que desarrollan. Muchas gracias y felicidades a todos en el programa. Muchas gracias, maestra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, maestra. Buenas noches. Sale, maestra. Sí, y pues agradecemos a la maestra, realmente una persona muy asidua a este programa, y le agradecemos su participación. Mi querido Mar, vamos entonces con ¿El siguiente? Con el siguiente, que sería la gula. La gula es ese sentir, fíjense bien, que no tiene tanto que ver con la parte del alimento, porque muchos pensamos que la gula y la glotonería, que tiene que ver con la comida, es ese pecado. Tiene que ver y no. En parte es ese sentir de que nada es suficiente. La gula es cuando no nos sacia las cosas. Nunca nada es suficiente. Incluso la gula tiene mucho que ver, se relaciona bien directamente con la codicia, que la vamos a ver ahorita en un momento. La gula y la avaricia son muy parecidas porque nunca nada es suficiente. Así como cuando comes, si ya estás lleno,
pues ahora que me gustó esto, ahora se me antojó aquello. Que si tú tienes, y se va a oír feo, tú tienes un hombre o solo una mujer, o un hombre o una mujer, no son suficientes. Tú ocupas tener más parejas, ya sean hombres o mujeres, porque la que tienes no te es suficiente. Y no es por, incluso, cuando hablamos de este pecado es muy peculiar el asunto. No tiene que ver mucho con el hecho de decir que eres infiel por naturaleza, hombre o mujer. Simplemente que no te es suficiente lo que tienes y quieres buscar más o quieres variedad o quieres muchas cosas, y no solamente en esa parte de la cuestión social, porque la gula abarca todo. Dinero, posesiones, a veces hasta conocimiento, intelectualidad. Tú puedes decir que no te es suficiente cuando a lo mejor solamente no estás teniendo una medida. Exacto. Hablamos de una insatisfacción de los apetitos, sea cual fuera. Así es. Ese sería el concepto. Pues déjenme mencionarles que el demonio que rige la gula es Belcebú, que es el señor de las moscas. Se le dice así porque precisamente cuando los que adoraban a Belcebú tiraban la carne a que se pudriera y ahí la dejaban, ¿no? Entonces se juntaba este tipo de animales y se le dio ese mote. Así que pasemos, mi querido Omar, a la avaricia, que va junto con pegadito precisamente con la gula. Con la gula, efectivamente, la avaricia es aquello que es la famosa atesoración de cosas que a lo mejor ya no me es suficiente lo que tengo, pero me gusta tener más, me gusta buscar más. Pero aquí se abarca incluso parte como les comentábamos al inicio, estos pecados se combinan unos con otros, porque también yo puedo querer... Se encadenan. Se encadena. A veces yo puedo, porque hay historias muy curiosas, hay cuentos muy claros de esa avaricia, en la cual yo ya tengo ciertas cosas y lo que tengo no me satisface y quiero tener lo que tiene otro, aunque yo tenga todas las comodidades y los tesoros, hay algo en mi ser que no me tiene contento, y poseer lo que tiene otro es lo que realmente me está haciendo falta a mí. Yo pienso que lo que ya tengo es suficiente cuando hay algo que realmente me tiene insatisfecho. En el caso, por ejemplo, de las fábulas donde los reyes tenían todo y deseaban la mujer del prójimo, o deseaban como en el caso del ruiseñor. No sé si recuerdan ustedes de esa fábula muy curiosa que se llamaba el ruiseñor, el emperador y el ruiseñor chino, donde el emperador pues era el emperador de China, carajo. O sea, ¿qué le podía hacer falta a un emperador? O sea, se supone que es lo máximo que había. Sin embargo, él decía que no podía ser feliz porque él lo que más atesoraba en su ser era el canto de ese ruiseñor, y que cuando lo tuvo, él lo quería tener, pero después el ruiseñor se puso triste porque lo metió en una jaula y ahora ya su canto era triste. Dejó de cantar. Dejó de cantar, pero finalmente él era feliz, pero el ruiseñor era infeliz. Entonces es una gama de insatisfacción. También tenemos aquella historia del rey Midas, ¿no? Creo que es clásico, pero pintadita precisamente de cuál era tanta su avaricia que todo lo que tocaba pidió que tener ese toque de oro para que todo convertirlo precisamente en este metal, y eso trajo como consecuencia su propia muerte, ¿no? Porque pues no podía comer nada de lo que tocaba. Exactamente. Muy buena. Entonces también pasamos a la avaricia. Su demonio, el demonio que lo rige es precisamente Maamón, que es hijo de Lucifer. Entonces estamos hablando de que este atesoramiento precisamente tanto de riquezas, tanto de consumismo, también de consumismo. Sí, claro. Todo lo que es el acaparamiento. Entonces, de aquí nos vamos a la pereza, mi querido Omar, que tiene varias vertientes, esperemos alcanzarlas a tocar todas. Sí, rapidísimo. Yo creo que aparentemente es un pecado también más el que podemos pensar que es más suave, pero el pecado de la pereza es cuando tenemos la tendencia de dejar de hacer lo que debes de hacer, o lo que
dejas lo más importante por lo menos importante, o lo que le podemos llamar cuando el dicho dice, dejas el maíz por los solotes. Teniendo tú la capacidad, sobre todo inherente de ti, de poder realizar un montón de cosas, proezas en la vida, dejas de hacerla por el simple hecho de que no te es importante abarcar más allá de lo que son tus fuerzas, o simplemente flojear de una manera extrema. Lo podemos dejar en esa parte. Dejar de hacer lo que debes de hacer de la forma importante y flojear de manera deliberada y exagerada. No sé, en el concepto de la parte religiosa, cuál es el demonio que la rige y cuál es uno de los puntos más medulares de este pecado. Pues mira, pues realmente la religión o el cristianismo ve a este pecado como un pecado capital, precisamente no por el que las personas dejen de hacer ciertas cosas, sino que en algo en particular se siente afectada la religión, ¿no? Que es en dejar de hacer todos aquellos ritos y todas aquellas costumbres, devociones, todos aquellos rituales que se llevan a cabo precisamente en dicha religión. Entonces, el dejarlos, posponerlos, postergarlos, es precisamente visto como uno de estos pecados que para la religión precisamente cristiana es uno de los más importantes, ¿eh? Ellos lo toman como uno de los que pueden precisamente tergiversar el alma humana. La puede perder, la puede perder, separar, porque la separa, rebaño. Exactamente, la separa de la propia iglesia. Entonces, el demonio que rige esta es Belfagor, que es un demonio que se le llama de la apertura. ¿Por qué? Porque a este demonio lo manda Lucifer a averiguar si precisamente la vida conyugal era perfecta, ¿no? Y entonces se da cuenta que no es así, que realmente es una perdición. Y pues realmente estamos a punto de terminar este programa. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información. De verdad esperamos que les haya sido de su interés como lo es para nosotros. Como bien dijo Omar, transmitirles esta información puede ser incluso vista de alguna forma muy deportiva, ¿no? De lo que se trata, o el fin último, es que logremos que ustedes allá en sus casitas pues logren hacer un poco de conciencia sobre todo lo que aquí se ha dicho, mi querido Omar. Sí, de hecho, para concluir, nos faltaron algunas cuestiones de lo que afectan la parte del cuerpo. La lujuria, pues, por la lógica es muy clara, nos va a afectar todo el sistema reproductor. Y la parte sanguínea también. La avaricia nos va a afectar sobre todo la parte de lo que es la estructura ósea y un tanto aquello que nos quita la tranquilidad, que nos parte también, el sistema nervioso central también lo afecta. Y la gula, pues no se diga, esa va a ser la parte metabólica del cuerpo donde tenemos las altas y bajas de energía junto con la pereza. La pereza también es la falta de disciplina. Entonces, si nosotros dominamos o tratamos de aminorar con la comprensión de cada uno de estos defectos psicológicos, la combinación de cada uno de ellos, podremos pensar que podemos de alguna manera buscar una vida ideal, sin caer en los excesos ni en los extremos, pero al mismo tiempo sí tener una vida un poco más plena y con menos enfermedades, Frank. Pues sí, en efecto, ojalá que, como repito, esta información les sirva para de una u otra forma ir asimilando todos estos, lo que llamaríamos defectos psicológicos, irlos asimilando y hacer de nuestra vida un poco mejor cada día. Pues fue un gusto estar con ustedes esta noche. Agradezco a mi compañero Omar Rendón, a nuestro compañero Brandon allá en las computadoras, también a nuestro compañero Jonathan, que es webmaster del portal, a la directiva de Portal Hidalgo por habernos permitido este espacio, y también mando un saludo a nuestro compañero y maestro José Chávez. Esperamos verlo pronto por aquí. Mi nombre es Francisco Javier Espinosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
Por hoy, tus sentidos fueron alertados. Grado 33. Buenas noches. Nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.